Agarren su libreta, agarren su Biblia, que vamos por su palabra a estudiar un tema extraordinario. ¿Quién cambió el sábado y por qué? Saben ustedes que hay muchísimas personas, incluso miembros de nuestra iglesia, que, bueno, saben que el sábado en algún momento se cambió. Pero ¿por qué se cambió? Muchas veces nadie lo sabe. Y hay dos joyas bíblicas que quiero regalar esta noche a cada uno de los que nos hemos dado cita en este Zoom. La primera joya bíblica la encontramos, anótela por allí, márquela. Yo sé que muchos de ustedes lo tienen ya marcado. Es el Salmo 119, 105. Ese salmo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es un regalo, eso es una joya. Este texto simplemente, hermanos, dice mucho más de lo que está escrito en reglas o en los reglones, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La segunda joya bíblica que quiero regalarles se encuentra en Proverbios, el capítulo 6, el versículo 23. Y ustedes van a ver por qué les digo que estos son joyas. Nótese, el texto que leímos anteriormente decía que lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, la palabra de Dios es una lámpara. Ahora, el texto que voy a leer se encuentra en Proverbios 6, el versículo 23. Dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones del que te instruyen. Tremendo. Sin duda alguna, estos son dos joyas bíblicas extraordinarias, donde Dios nos dice que su palabra es una lámpara, donde Dios nos dice que su mandamiento o sus mandamientos, que son lámpara y la enseñanza es luz y camino de la vida, las reprensiones que te instruyen. Gloria a Dios. Yo digo simplemente en esta noche, gloria a Dios, porque entonces Dios no solo nos ha dejado una lámpara. ¿Cuántas lámparas nos ha dejado Dios? Podemos decir que Dios nos ha dejado dos lámparas maravillosas. Nos ha dejado luz en su palabra y luz en sus mandamientos. Muy bien, teniendo esto entendido, voy a comenzar a darle la reseña del estudio de esta noche. ¿Quién cambió el sábado y por qué? Leo textualmente para ustedes lo que la nota del escritor del estudio. Dice: millones de cristianos sinceros asisten a la iglesia cada domingo, el primer día de la semana. Lo hacen creyendo que en algún lugar, en alguna manera, alguien cambió el día de adorar o el día de culto. Hasta hay algunos que ni siquiera saben que Dios apartó el séptimo día y no el primer día de la semana como día de adoración o día de culto. No puede negarse que se ha verificado un cambio. Lo importante es saber quién hizo el cambio y qué autoridad tuvo para hacerlo. En la lección anterior descubrimos que Dios hizo el sábado durante la primera semana de la historia de la tierra. Y recuerdan, también estudiamos que el dueño del sábado no son ni los judíos, ni son los adventistas, ni los bautistas del séptimo día. El dueño del sábado es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se acreditó a él el sábado. Hoy voy a volver a leer otro texto donde Jesús se acredita el dueño del sábado. Así de simple. También aprendimos en el estudio pasado que el sábado fue hecho por causa del hombre. O sea, ¿cuál fue el propósito con el que Dios hizo el sábado? Cristo lo dijo. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. En otras palabras, el hombre tiene que aprender a sujetarse al consejo divino. ¿Por qué? Porque cuando nos sujetamos al consejo divino, entonces estamos en armonía con el cielo. Escuchen esto. Me encantó esto que voy a leerle porque es muy lindo. Dice: el sábado fue un día en que el hombre debía poner a un lado su trabajo, sus diversiones
y dedicarse a su creador. ¿Cuál era el propósito que tenía el sábado? El sábado tenía el propósito de que usted y yo mantuviéramos una identificación nata con quién es el creador y quién es la criatura. ¿Qué es lo que ha pasado hoy día? Lo que ha pasado hoy día, porque en el mandamiento estudiamos, en el estudio pasado, que también el mandamiento decía, acuérdate, como si Dios supiese que el hombre iba a olvidarse del sábado. Pero hay algo maravilloso. Yo quiero decirles, y esto es lo que es maravilloso en las escrituras, que Dios siempre sabe que Él tiene hijos que van a ser fieles al escuchar su voz. Dios sabe por qué dejó los mandamientos como una lámpara. Dios sabe por qué dejó la palabra de Él como una lámpara a nuestros pies. Porque Dios sabe que en algún momento los hombres iban a olvidarse de sus principios. Y Dios es maravilloso. Dios tiene un pueblo que le honra. Dios siempre, escuchen, esto es importante. Yo quiero que ustedes lo entiendan. Dios siempre ha tenido un grupo de gente que le honra. Cuando Dios miró al hombre después de que lo había creado, se reservó a Set, hijo de Adán, después de que Caín había matado a su hermano Abel. De toda esa descendencia hubo una generación perversa y mala. Y Dios le dijo a Noé, se le presentó a Noé y le dijo, ¿sabes qué, Noé? Solo a ti te he visto justo sobre la tierra. Te voy a decir lo que voy a hacer. Voy a destruir el mundo con un diluvio. Dice la historia que Noé duró 120 años construyendo el arca. ¿Cómo es posible que estuvo por 120 años construyendo un arca y solamente él y su familia se salvaron? Luego pasa la historia, Dios saca a Abraham de tierra de Canaán y lo lleva, lo saca de Ur de los caldeos y lo lleva para Canaán y le promete darle la tierra. Luego levanta a Jacob. Si ustedes van viendo que en toda la historia Dios tiene un grupo de gente que está dispuesto a hacer de la palabra de Dios una lámpara en su camino, a hacer de los mandamientos de Dios una lámpara en su camino. Y fíjense ustedes que la historia se va transmitiendo por toda la existencia de la humanidad. Luego Jesús levanta una iglesia, levanta 12 apóstoles que salen a predicar con todo el corazón, llenos del Espíritu Santo. Se levanta una iglesia maravillosa. Dios tiene una iglesia que está predicando el evangelio a todo fuete, a todo tren. Y de pronto, y yo quiero que lean conmigo este texto para que ustedes vean que no es algo que se le ocurrió a Luis quererlo leer por quererlo leer. Hechos, el capítulo 20. En el versículo 27 en adelante, el apóstol Pablo hace una disertación acerca del futuro de la iglesia. Yo quiero que ustedes lean conmigo, porque esto es importante que lo leamos. Ahorita vamos a entrar a los detalles del estudio bíblico. Dice Hechos, el capítulo 20, el versículo 27, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, ahora Dios lo levanta, lo escoge, después de ser un perseguidor, y lo lleva para predicarle a los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan, no solamente con Israel. Ahora Dios quiere alcanzar a todo el mundo. Dios te quiere alcanzar a ti donde quiera que tú te encuentres. Quiero que sepas eso. Dios te está alcanzando. Dios te va a alcanzar. Dios va a alcanzar a aquellos hombres y mujeres sinceros y verdaderos. Muy bien, dice el apóstol, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o por ancianos o por dirigentes para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó por su sangre. Ahora, vean lo que dice el versículo 29. Esto es muy importante y yo quiero que lo entendamos porque esta es la entrada al estudio. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol Pablo? Que se levantarían dentro de la iglesia primitiva
hombres malos, hombres perversos. ¿Cuál era el propósito de esos hombres? Verso 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar a los discípulos tras sí. ¿Por qué el apóstol habla estas cosas? Porque el apóstol sabe que se iban a levantar hombres que no iban a hacer la voluntad de Dios en la misma iglesia primitiva. Mi querido hermano, mi querido amigo que me escuchas esta noche, la iglesia primitiva del primer siglo se llama la iglesia del primer amor. ¿Y sabe por qué se llama la iglesia del primer amor? Porque esta gente dieron todo para hacer la voluntad del Señor. La iglesia que viene después del primer siglo es una iglesia con hombres que cambia totalmente todo el sistema. Y ahí es donde vamos al estudio esta noche. ¿Quién cambió el sábado y por qué? Si Dios hubiera cambiado de manera de pensar respecto al día de su cita con el hombre, ¿creen ustedes que no lo hubiera dado a conocer? Dios no lo hubiera dado a conocer. No habría registrado tal cambio en algún lugar autorizado. No le habría dado instrucciones a su pueblo acerca del cambio. Cualquier cambio de esa naturaleza de seguro había despertado la pasión de los cristianos primitivos. Examinemos de cerca el registro bíblico tanto como el histórico. Y eso es lo que yo quiero. Por eso es que el tema de esta noche no puede ser de una sola vez, porque necesitaríamos 30 y 30, 60, necesitaríamos casi 70 minutos para el estudio. Y vamos a la primera pregunta. ¿Qué nombre se le da en el Nuevo Testamento al primer día o el día especial de culto? Escuchen, ¿qué nombre se le da en el Nuevo Testamento al día especial de culto del Señor Jesucristo? Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 10. Dice el apóstol Juan las siguientes palabras. Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 10. Y me encanta que está en el último libro del Nuevo Testamento. Dice, yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué dice el apóstol? Que él fue en el Espíritu en el día del Señor. Estoy seguro que de alguien había escuchado Juan decir esas palabras. Si vamos a Mateo, el capítulo 12, descubrimos de dónde Juan toma esas palabras frescas para decir que él fue en el Espíritu en el día del Señor. Y miren lo que dice Mateo, el capítulo 12, el versículo 8. Mis hermanos, mis amigos, esto es emocionante. Cuando uno lee estos textos de la Biblia, uno se maravilla. ¿Y sabe por qué yo me maravillo? Porque es la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Ustedes me escucharon en el último estudio que estuvimos leer este texto, pero yo me detuve antes de llegar al versículo 8. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados. Estoy leyendo Mateo 12:1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en el día de sábado. Y sus discípulos tenían hambre y comenzaron a coger espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es correcto en el sábado. Y él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David teniendo hambre y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la propiciación que no le era lícito comer ni a los que con él estaban, sino solo a los sacerdotes? ¿O no sabéis o no habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y lo hacen sin culpa porque tenían que ofrecer sacrificios? Verso 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y el versículo 7 dice, mas si supieras qué misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. ¿Sabe por qué Jesús usa este término? Jesús usa este término en el versículo. Si supieras qué misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque los escribas y los fariseos habían hecho del sábado una carga. Porque los escribas y los fariseos habían hecho del sábado un día de delicia, lo habían convertido en un día de amargura. Verso 8.
Y este es el texto que me encanta. Porque el Señor, aún del sábado, oigan esto, porque el Señor aún del sábado es el Hijo de Dios. ¿Quién es el dueño del sábado? ¿De quién es el sábado? Y eso era lo que yo quería decirles a ustedes la semana antepasada cuando estuvimos estudiando. Cristo se adjudica el dueño y creador del día sábado. Ahora, mi pregunta es, si Cristo es el Señor del día sábado, ¿quién mejor que Él para enseñarnos cómo guardar el sábado? Vamos a aprender. Miren qué lindo. El versículo 12 del 9 en adelante. Dice que partiendo de allí vino a la sinagoga de ellos. Obvio que era un sábado porque Jesús iba todos los sábados. Lucas 4:16 dice que la costumbre de Jesús era desde niño ir cada sábado a la sinagoga. Dice el versículo 10. Y aquí había allí un hombre que tenía una mano seca. Y le preguntaron diciendo, oiga, ¿qué pregunta? Yo quiero que ustedes pongan atención. La pregunta de los escribas y los fariseos. ¿Es lícito curar en sábado? ¿Con qué propósito hicieron la pregunta? Con el propósito de quererlo acusar. Y él les dijo, ¿qué hombre de vosotros que tenga una oveja y si cae esta en un hueco en sábado, no le echa mano y la levanta? Pues ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Así que es lícito en los sábados hacer el bien. Yo recuerdo cuando mi familia se hizo adventista en Costa Rica y comenzaron a guardar el sábado. Y la gente se burlaba de nosotros. Y hoy ustedes los adventistas no se bañan los sábados. Es cierto que ni comen. Y es cierto que... Y entonces mi papá hizo algo muy lindo. Dijo, bueno, ya vamos a empezar a guardar el sábado. Luis y a todos mis hermanos, ustedes van para el sastre la próxima semana. Cuando esto en Costa Rica todavía tenían la costumbre de los sastres, que usted llegaba y ahí le medían su pantalón, la cintura, y el sastre le hacía el pantalón a su medida. Si le hacían un chalequito, le hacían el chalequito a su medida. Si le hacían el corbatín a su medida. Y ¿cuál fue la sorpresa? El segundo sábado que empezamos a guardar el sábado, mi madre hizo un almuerzo que yo nunca había comido algo tan especial como ella lo había hecho. Y ese sábado, por primera vez, comimos en la mesa, tuvimos que juntar 2 mesas. Se reunieron 24 personas para comer. La mejor comida estaba ahí. Cuando mi mamá iba a levantar los platos para lavarlos, le dijo a la señora de la persona que nos estaba enseñando, doña pastora, no se preocupe. Cuando se vaya la tarde, yo vengo con mi hija para ayudarle a lavar los platos. Y desde entonces mi madre hizo el sábado algo tan lindo. Ya después, mi madre hacía algo hermoso. Apartaba comida para las personas necesitadas. Cosa que yo nunca había visto eso. Mi madre apartaba comida para las personas que eran necesitadas. Y me decía a mí, Luis, llévale esto a Julano de tal. Luis, llévale esto a Julano de tal. Porque a pesar de que habían personas que tenían sus plantaciones de café, sus plantaciones de caña, de azúcar, sus fincas ganaderas, habían otras personas que eran más pobres. Y mi madre escogió los sábados hacer el bien. Gloria a Dios. Y yo escuchen esto lo lindo. Cuando usted conoce acerca de cuál es el verdadero día de reposo y usted no hace el bien, usted no está haciendo nada. A veces uno tiene el hábito de quedarse en casa. Y yo no tengo que apelar al corazón de ustedes, los puertorriqueños que me están escuchando. Porque yo sé que la gran mayoría de los que me escuchan esta noche son puertorriqueños. Dios les ha dado a ustedes tener un corazón de oro, de compartir la comida, donde en la casa de un puertorriqueño, donde se llega, come el que llega arroz con gandules, si tienen pasteles, si tienen. Y si están frisados, los agarran, los sacan del freezer, lo echan en agua caliente y en 10 minutos están esos pasteles listos para comérselos con café. Pero yo quiero decirles algo. Hacer el bien es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos los sábados. Muy bien. ¿De qué nos serviría hoy enseñarles que el sábado es el día del Señor si no vamos a hacer lo correcto? No tiene sentido. Vamos a la tercera pregunta. Dice, escuchen esto. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a qué Dios cambia aquellas cosas que no ha dicho que debemos hacer? Y hay 2 citas que me gustaría que leyéramos. Cómo Dios mantiene su palabra.
Dios es un Dios que sabe mantener sus palabras. En el Salmo 89:34, quiero que me acompañen, porque es dos textos voy a leer. Voy a leer uno de Malaquías y uno del Salmo. El Salmo dice lo siguiente, y quiero compartirlo con ustedes porque este Salmo es muy lindo, es el Salmo 89. Vayan a sus Biblias, Salmo 89, y ya les doy la cita bíblica. El Salmo 89, David se caracteriza por reconocer a Dios como el que mantiene siempre su palabra, como un Dios que no cambia, como un Dios que es fortaleza. Vean qué lindas las palabras de David. Dios no profanará su pacto. Escuchen, si esto es Dios, nosotros debemos de pensar. Salmo 89:34 dice, no profanaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Saben? Los hombres que cambiaron el sábado van a tener que dar una cuenta tremenda delante de Dios. Hoy vamos a aprender que no fue Cristo el que cambió el sábado. El Salmo 89:34 dice que Dios mismo se hace responsable. No profanaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Y tal vez hay una pregunta que está en la mente de todos los que me están escuchando esta noche. Bueno, Luisito, si Dios no profanó su pacto, que son los 10 mandamientos, y si Dios no ha mudado lo que ha salido de sus labios, entonces, ¿el sábado sigue siendo el día del Señor? La respuesta es correcto. El sábado sigue siendo el día del Señor. Y les voy a decir algo. Nada ha trascendido tan importante del Edén como un regalo de Dios para el hombre que el sábado. El sábado salió de las manos de Dios. El sábado sigue en las manos de Dios. Y escuche lo más hermoso. El sábado seguirá estando en las manos de Dios. Porque es entre los mandamientos el único mandamiento que hace que usted y yo recordemos quién es nuestro creador. ¿Saben qué? Esto es maravilloso. Dios se ha encargado de que el sábado esté en sus manos para siempre. ¿Saben? Yo tengo un amigo que es pastor evangélico. Y yo compartía con él temas bíblicos. Y estando en Costa Rica, una vez hablando con mi amigo que es pastor evangélico, él me decía, Luisito, cuando los judíos empiecen a hacer el templo allá en Israel, el Mesías está cerca. Y él me decía, en su creencia preterista y futurista, él me decía que ellos se estaban preparando y que la iglesia se estaba preparando para el encuentro con el Señor. Y yo le dije, mi hermano, pero me extraña que ustedes se están preparando y yo no los veo a ustedes guardando el sábado. Porque los judíos que yo conozco en Costa Rica guardan el sábado. Los judíos que yo conozco en Lakewood, New Jersey, guardan el sábado. Y él me estaba diciendo a mí que cuando eso pasaba, y ahora yo escucho a veces las noticias, los sionistas están promoviendo demasiado de que la venida del Mesías y que en el templo que se haga en Jerusalén es donde se... Y yo me pregunto, ¿dónde están nuestros hermanos evangélicos guardando el sábado? Si Cristo, su costumbre era guardar el sábado, imagínense, las palabras de Jesús fueron tan importantes. El sábado representaba algo tan importante en la vida de Jesús, que ¿sabe qué le dijo Jesús a los discípulos? Anunciando acerca de las cosas que vendrían al final del tiempo. Jesús les dijo estas palabras: oren para que vuestra huida no sea en sábado. Cuando Jerusalén sea destruido y les tengan que salir de Jerusalén huyendo, oren para que la huida no sea en invierno ni en día de sábado. Lo que Cristo estaba diciendo, el sábado iba a seguir guardándose 70 años después de que él se fuera. Lo leo para ustedes. Escuchen qué lindo. Dice el texto, Cristo ciertamente no anticipó ningún cambio. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogarlos, sino para cumplirlos. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres,
muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare esto será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué estoy diciéndoles, mis hermanos? En Mateo el capítulo 5, el versículo 17 al 19, Cristo no anticipó ningún cambio. 2, evidentemente Cristo no planeó cambiar ninguna parte de la ley. Al contrario, murió porque no podía ser cambiada. La razón por la que Cristo muere es porque la justicia de la ley necesitaba ser ¿qué? Ser satisfecha. Y lo único que la satisfacía era precisamente la muerte. Y aquí es donde entra algo lindo. Los adventistas no guardamos el sábado para salvarnos. Los adventistas no matamos para salvarnos. Los adventistas no robamos para salvarnos. Los adventistas no tomamos el nombre de Dios en vano para salvarnos. Nosotros obedecemos todas estas cosas porque Cristo nos dio un ejemplo digno a seguir. Un ejemplo digno a seguir. Y lo que yo no pueda completar como humano, la gracia de Dios me lo completa. Pero no puedo tomar excusas. Si yo puedo obedecer los mandamientos de Dios, si yo tengo en mi corazón la disposición de ponerme a obedecer su palabra, entonces escucharé la voz de Dios hablándome. ¿Saben? El mundo cristiano tiene un problema serio. Y el problema que tiene el mundo cristiano es el siguiente. Para ellos, no matar, no robar, no adulterar, no deshonrar a los padres, no tomar el nombre de Dios en vano, no postrarse delante de imágenes, no tener dioses ajenos, no codiciar las cosas, la mujer ajena, ni las cosas de su prójimo, no decir falso testimonio. Todos esos mandamientos mantienen vigencia. Pero ¿y qué del sábado? Es una buena pregunta que debiéramos responder. ¿Y qué del sábado? ¿Por qué no guardar el sábado? No hay un solo pasaje en toda la Biblia que hable acerca de que el sábado de los 10 mandamientos, escuchen, soy claro, el sábado de los 10 mandamientos de la ley moral haya sido abolido. ¿Hubieron sábados que fueron abolidos? Sí, mi hermano. Los sábados ceremoniales, todas aquellas fiestas que representaban las fiestas ceremoniales del pueblo de Israel, que representaban fiestas que Dios había pedido, que muchas veces esas fiestas ni siquiera caían en el orden del sábado semanal. Aunque algunas veces caían en el sábado semanal, otras veces no caían las fiestas. Simplemente es conocida como las fiestas ceremoniales. Levíticos, el capítulo 23, nos habla de una forma amplia de las fiestas ceremoniales. Esas fiestas ceremoniales sí terminaron cuando Cristo fue crucificado. Pero hay algo hermoso que quiero decirles hoy. Los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, siempre ha estado vigente. Y escuchen esto, estará vigente para juzgar los destinos del mundo. Escuchen, qué lindo esto que escribió el escritor. Evidentemente Cristo no planeó cambiar ninguna parte de la ley. Al contrario, murió porque no podía ser cambiada. Jesús esperaba que sus seguidores continuaran observando el sábado años después de su muerte, tal como lo considerábamos en la lección pasada. Él advirtió a sus seguidores acerca de la destrucción de Jerusalén, que se verificó en el año 70 después, y les pidió que orasen a fin de que no tuvieran que huir de la ciudad en invierno o en sábado. Esto nos trae la conclusión de que si algún cambio se haría en el día de culto, no sería precisamente con el consentimiento divino. Entonces la pregunta es, si Cristo no hizo ningún cambio, si los apóstoles no hicieron ningún cambio, si María no hizo ningún cambio, entonces, ¿quién hizo el cambio? ¿En dónde está el cambio? Pues déjeme decirle que ni siquiera aparece en la Biblia. Pero de todos modos, para probarle a los amigos y a los hermanos que nos encontramos esta noche en el estudio y los que me estén escuchando, sea por Zoom, sea por YouTube o sea por Facebook, quisiéramos analizar 8 textos donde se menciona el primer día de la semana. Y yo quiero, al analizarlo, que ustedes analicen si se dice que debe de guardarse ese día como día del Señor. Y me gustaría que pudiéramos analizar también, que tomen nota de cada uno de ellos. Los voy a leer esta noche para beneficio de ustedes. Muy bien.
El texto, el primer texto dice, indican algunos de los siguientes textos que el primer día de la semana debe ser guardado como día santo. Vamos a leer el primero. El primero lo encontramos en Mateo, capítulo 28, versículo 1. Leo para ustedes y si ustedes quieren acompañarme, anoten allí. Voy a leer las 8 citas o los 8 textos del Nuevo Testamento que hablan del primer día de la semana. Pero soy claro, para anotar si Dios dejó alguna instrucción respecto a la observancia religiosa de ese día. Dice Mateo capítulo 28, versículo 1, dice, y acabando el sábado, amaneciendo para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Oyeron? Vuelvo a leerlo para ustedes. Pasando el sábado y al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Dice este texto, o ven ustedes algo que diga que debe de observarse el domingo porque Jesús resucitó el domingo. No dice nada. Ok, vamos al siguiente texto, Marcos 16. Mi hermano, mi amigo que me escucha, me gustaría que anotaras esos textos y aparte de lo que yo lo leo, ustedes puedan leerlos en sus casas con toda la calma del mundo. Dice Marcos 16, 1 y 2. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, la madre de Jacob y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro recién salido del sol. ¿Dice algo este texto? Que debe de guardarse o que debe de recordarse como nuevo día de descanso o como nuevo día de adoración. No dice nada. Marcos 16, 9. Estoy mencionando todos los textos donde se menciona el primer día de la semana. Marcos capítulo 16, el versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Dice este texto que porque Jesús resucitó el primer día de la semana, debe ser día de oración. No hay ninguna reseña. Lucas 24. Lucas 24, el versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Vuelvo a preguntar lo mismo. Dice este texto que hay alguna nota en la que el día debe guardarse porque Jesús resucitó. No hay ninguna alusión. Querido hermano, Juan, el capítulo 20. Vamos a la otra cita. Juan, capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Se dan cuenta? El versículo 19 del mismo capítulo. Muy importante, quiero que lo leamos también. Juan, el capítulo 20, el versículo 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿qué día era? El primer día de la semana, el domingo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo, vea lo que les dice Jesús. ¿De aquí en adelante van a seguirme guardando el domingo? No, el texto dice, pasa a vosotros. Dicho esto, le mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Miren, hermanos, podemos leer todo el Nuevo Testamento y no vamos a encontrar un solo texto que diga que el domingo fue instituido como el nuevo día de reposo para nosotros los cristianos.
Puede ser que esto suene pesado a los oídos de algunos de nosotros, pero mi querido hermano, esa es la palabra del Señor. Vamos a leer otros textos. ¿Qué les parece si leemos Hechos, el capítulo 20, los versículos 7 y 8? Y quiero que pongan atención a este, porque este es uno de los textos que algunos hermanos evangélicos y algunos hermanos católicos usan como texto para decir que en verdad ya la iglesia primitiva se reunía los domingos. Vamos a leer qué pasó aquí. Es muy importante el capítulo. Vamos a Hechos, el capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 1 para que le tomemos el sentido a lo que estamos leyendo. Dice, cuando cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiendo exhortado y abrazado, se despidió y salió para Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de soltar con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y al cabo de 3 meses de estar allí, debido a los planes que los judíos tenían contra él cuando se embarcaba para Siria, tomó la decisión de volver para Macedonia. Dice, los acompañaba hasta Asia, Sopare, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco, segundo, de Tesalónica, Gallo, de Derbe, Timoteo, de Asia, y Tíquico, y Trífome. Verso 5, dice, estos habiéndose adelantado, no esperaron en Troas. Verso 6, y nosotros pasando los días de los panes sin levadura, zarpamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ahora vea lo que pasa aquí. Quiero que seamos honestos al leer la lectura. Yo quiero que ustedes me digan si el texto dice que los discípulos tenían la costumbre de adorar en domingo. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de partir el pan. Pablo tenía que salir al siguiente día, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Ok, si Pablo llegó el primer día de la semana y estaban reunidos para partir el pan, la pregunta importante es, ¿qué días se reunían los discípulos para partir el pan? Es muy sencillo. En el libro de Hechos, capítulo 1, 2 y 3, encontramos que los discípulos se reunían todos los días para compartir el pan. Así que no era solo domingo. Ellos se reunían todos los días para partir el pan. Cuenta la historia que alargando el sermón, o sea que ya después de la puesta del sol, ya no era domingo, ya era lunes. Dice que Tíquico se durmió y se cayó y parece que murió instantáneamente y Pablo oró para resucitarlo. Pero quiero que vayamos al texto. Dice este texto que los discípulos tenían la nueva costumbre de reunirse todos los domingos para adorar al Señor. No. Muy bien. Dice, esto sucedió durante la noche, la parte oscura del primer día de la semana. En Génesis 1:5 encontramos que la tarde es la parte oscura del día que antecede al punto de vista bíblico, a la parte que tiene luz. Esto significa que esta reunión prácticamente se verificó en lo que hoy llamamos el sábado por la noche. Y entonces Pablo siguió predicando y les conté que se quedó dormido. Ahora, pregunta 6. ¿Cree usted que el hecho de que esta reunión se celebrara en sábado de noche santificó el domingo como primer día de la semana? En el libro de los Hechos se registran cuando menos 84 reuniones en sábado. Esto es significante. Y es significante que se registre solo una reunión el sábado de noche y no hay nada en este pasaje de las Escrituras que indique el orden de un cambio en el día de culto. Pero sigue habiendo una pregunta. ¿Quién cambió el sábado? Si no fueron los discípulos, si no fue la iglesia apostólica, entonces ¿quién fue? Tengo en este momento las 7:51.
Me quedan 10 minutos para darle una entrada, nada menos y nada más, aparte de la historia. Voy a tomar los siguientes minutos para leer lo siguiente. Comparto con ustedes. Nada de lo que dice estos textos que acabamos de verificar en cuanto al culto religioso del domingo. El texto más bien indica lo contrario. Pablo indicaba claramente que cuando se reunieron fue para compartir el evangelio. No se reunían en domingo por alguna costumbre. Escuchen algo importante que quiero compartir. ¿Qué dicen otras iglesias acerca del cambio del día del culto en la Biblia? Anote ahí. Nuestros amigos o nuestros hermanos los católicos dicen, esto es testimonio de la Iglesia Católica. Usted puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrará un solo renglón que autorice la santificación del domingo. Las escrituras ponen en vigor la observancia religiosa del sábado. Estas no son palabras de ningún teólogo adventista. Son nada menos y nada más las palabras escritas del cardenal Jaime Gibbons en un libro titulado La fe de nuestros padres, página 89. Nuestros amigos los anglicanos, ¿qué dicen los anglicanos y episcopales? Testimonio de ellos. Tome lo que le guste, los escritos de los padres o de los modernos, y no encontrará ningún día del Señor instituido por ningún mandato del Señor. Ningún sábado instituido por ellos. El primer día de la semana. Nunca ha sido el día del Señor. Tremenda cita, ¿eh? El sábado en la historia. Por el doctor Peter Hailing. Él dice, podemos buscar en todas las escrituras y usted nunca encontrará que el domingo sea llamado día para adorar al Señor. Escuchen esta otra nota de nuestros amigos los anglicanos episcopales. El mandato bíblico dice, el séptimo día será reposo y ese día sin duda alguna es el sábado. En ninguna otra parte de la Biblia se indica que el culto deba celebrarse en domingo. Phyllis Carrion, reverendo episcopal, hizo esta declaración el 26 de octubre de 1949. Tremenda declaración de este hombre. ¡Qué honestidad! Esto se llama ser honesto. Declaración de los portavoces luteranos. ¿Qué dicen los luteranos? La observancia del día del Señor, o sea, el domingo, no se basa en ninguna orden divina, sino en la autoridad de la Iglesia Católica. Confesión de nuestros padres. Manual de enseñanza eclesiástica, página 287. Tremendo. Escuchen esas palabras. La observancia del día del Señor, o sea, el domingo, no se basa en ninguna orden divina, sino en la autoridad de la Iglesia Católica. Otros reconocen el cambio. La idea de una sustitución formal por autoridad apostólica del día del Señor, o sea, el domingo, por el sábado judío, no tiene ninguna base en las Sagradas Escrituras o en la antigüedad cristiana. Esto lo dijo el doctor y teólogo Smith Cheatham, director de el Centro de Estudios Bíblicos, Diccionario de la Antigua Religión Cristiana. Volumen 2, página 182. Me detengo un momentito. Quiero decirles, mis queridos amigos, que lo próximo que queda en el estudio lo quiero tener el próximo martes. La historia registra el cambio. ¿Quién lo hizo? Antes de que leamos eso, los voy a dejar con un pensamiento en su corazón. Les invito a ir a Daniel, el capítulo 7, el versículo 25.
Les voy a dejar de tarea lo siguiente. Daniel, el capítulo 7. Desde el versículo 15 en adelante. Leo para ustedes y yo quiero que ustedes lo lean en sus casas. Daniel tiene un sueño y tiene una visión. Dice Daniel 7, el versículo 15. A mí, Daniel, se me turbó el espíritu hasta lo más hondo de mi ser. Y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que estaban allí y le pregunté la verdad acerca de todo aquello. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Daniel había tenido un sueño en el cual había visto 4 bestias. Dice el versículo 17. Escuche lo que le dice el ángel o el que estaba allí. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente para siempre. Verso 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de las 4 bestias que tuvo sueño. Él quiso saber la verdad acerca de una bestia en específica. Dice el versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente a todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que se había salido, ante el cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba grandes insolencias y parecía más grande que sus compañeros. Oh, pero creo que noten. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y dijo, escuchen esto, no son palabras de Luis Ortiz, son palabras de Dios. La 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos. ¿Qué significan bestias? En la visión que tuvo Daniel, significan reinos. Y escuchen, esto es muy importante. Vean lo que va a describir ahorita ¿cómo se llama? El sirviente celestial o el ángel que está hablando con Daniel. Dijo, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará a 3 de ellos. El texto dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Y qué pensará hacer? Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio. Quiero concluir el estudio en esta noche. Quiero decirles, el próximo martes vamos a tocar quién es este reino que se ha levantado con poder, hablando palabras contra el Altísimo, y quién ha cambiado los tiempos y la ley. Les dejo una tarea. ¿Recuerdan ustedes la historia? ¿Han oído hablar ustedes del cambio del calendario justiniano y el calendario gregoriano? Fueron cambiados la ley, fueron cambiados los tiempos. Mi amigo que me escuchas esta noche, esta profecía se ha cumplido como Dios se la enseñó a Daniel. Eso es lo que vamos a estudiar el próximo martes. Vamos a estudiar la historia, registra quién hizo el cambio. Vamos a estudiar también que el tiempo no se ha perdido. Y vamos a estudiar el cambio del calendario justiniano
y el cambio al calendario gregoriano. Y tal vez ustedes dirán, bueno, Luis, ¿y esto qué tiene que ver con todo esto? Mi amigo, muy importante, muy importante. Y vamos a aprender algo. Vamos a aprender qué era el calendario gregoriano y qué era el calendario justiniano. Quiero invitarte esta noche que recuerdes las dos joyas espirituales que te regalé esta noche en el estudio de la lección. Salmos 119, el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y recuerdan el otro, Proverbios, el capítulo 6, el versículo 23. El mandamiento de Jehová es lámpara y es luz para el que quiere escuchar sus amonestaciones. Te invito esta noche, en el nombre de Jesús, que aprendas a amar el sábado y a guardarlo en tu corazón. Aprende a adorar al Señor. Te invito esta noche a que abras en tu corazón y en tu sentimiento un lugar para Dios, para obedecerle, para amarle. Y recuerda, no guardamos el sábado para ser salvos, guardamos el sábado porque somos salvos en Cristo Jesús. Padre bueno que estás en el cielo, Señor, esta noche te doy gracias por tu palabra. Esta noche te doy gracias porque hemos aprendido que ni los discípulos, ni María, ni tu Hijo amado ordenó cambio alguno del día de reposo. Tú siempre has mantenido el sábado en tus manos. Tú siempre mantendrás el sábado en tus manos. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Ayúdanos a hacer en el sábado el bien para honrar y glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a vivir en paz contigo, a estar en armonía con tus mandamientos. Que tu gracia y tu amor sostengan nuestras vidas. Y si hay alguien que está luchando en su vida, si hay alguien que tiene luchas espirituales, Padre, en esta hora lo ponemos en tus manos. Levantamos nuestras manos al cielo, pidiéndote que tú vengas en nuestro auxilio. Señor, libéranos. Danos la oportunidad de adorarte en espíritu y en verdad, porque lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. A responder, abre mis ojos, a Jesús quiero ver, que ante tu presencia, oh Dios, pueda paz encontrar, si estoy perdido. Suplicando tu perdón. A tu llamado vamos a responder. Abre mis ojos, a Jesús quiero ver, que ante tu presencia, oh Dios, pueda paz encontrar, si estoy perdido, vuelvo arrepentido. Suplicando tu perdón. Que ante tu presencia
Because